Amigas y amigos, terminando ya este año, vamos a seguir con el tema de la Navidad, pero prolongada en lo que significa el fin del año y el inicio del nuevo año, ¿no? Por tanto, nos centramos en el significado del inminente tiempo fugaz, ya, que termina, pero a la vez el tiempo como oportunidad única que se nos brinda en él, en lo que decidamos en ese tiempo, ¿no? Esa oportunidad única depende precisamente de la capacidad que tenemos de conectar esa fugacidad temporal que se nos da con lo eterno, con lo permanente, con lo que no es fugaz, no es cambiante, ¿no? Y es lo que significa la Navidad, ¿no? El Verbo eterno de Dios se hizo carne, sarxegéneto, entró en la fugacidad temporal. ¿Cómo descubrir ese Verbo de Dios en medio de esta fugacidad temporal? ¿Ya? Es por eso que el año 525, ¿no? Hubo un monje, Dionisio el Exiguo, se lo conoce, ¿no? Que simplemente quiso cambiar el referente eterno del tiempo, colocando el nacimiento de Jesús, la irrupción de el Jesús del pesebre, ¿no? Como el año 1, que marcará el antes y el después temporal, ¿no? Sustituyendo así lo que era hasta entonces en el mundo imperial romano el símbolo del valor que marcaba el tiempo, que era la Roma cóndita, la creación de Roma, el año 756 a.C., ¿no? Que fue Julio César quien estableció ese referente, el año 46 de Julio César, por eso se llamó el calendario juliano de Julio César, ¿no? El referente al nacimiento de Roma, el 756. ¿Ya? Ahora, lo importante aquí es que ese tiempo se cambia el mito del nacimiento de Roma, que va vinculado al mito de Rómulo y Remo, esos dos hermanos, ¿no? Amamantados por una loba en el Tíber, ¿no? Que de repente los dos quieren crear Roma, ¿ya? Pelean y al final Rómulo se impone matando a su hermano Remo, y es Rómulo quien se convierte en el creador de la ciudad de Roma, ¿no? Ese mito es cambiado por el monje Exiguo, ¿no? Es cambiado por el nuevo mito, entre comillas, ¿no? El mito cristiano de la irrupción del Verbo de Dios en Jesús de Nazaret, ¿no? Y así el nacimiento del imperio de Roma es sustituido como criterio por el referente a un acontecimiento en la periferia de ese imperio, en el pesebre de Belén, que marcará el referente eterno del tiempo antes y después de Cristo, que llamamos, ¿no? Ahora, después de eso, con el referente temporal cristiano, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que el calendario juliano seguía siendo la base, ¿ya? Que intentaba manifestar en el tiempo cómo estaba la Tierra en relación al Sol, siempre el proceso, ¿no? Y no era suficientemente preciso el calendario juliano, de manera que con el tiempo cada año se atrasaba un poco, ¿ya? Y se marcaba una diferencia entre el calendario y lo que ocurría a nivel astronómico con la relación entre la Tierra y el Sol. Y con los siglos llegó un momento en que el año 1582 había ya 11 días de diferencia real entre lo que marcaba el calendario y lo que ocurría realmente en la relación Tierra-Sol, ¿no? Y eso llevó al Papa Gregorio XIII, el año 1582, a hacer el cambio, estableciendo lo que se llama el calendario gregoriano, que es el que nos rige desde el 1582. Ahora, para eso tuvo, de repente, cuando empezó,
el último día del calendario antiguo era el jueves 4 de octubre, y lo cambió de manera que el viernes, al día siguiente, fue el 15 de octubre. Y se saltaron 11 días del paso del calendario juliano 4 de octubre al jueves, al viernes, que resultó ser el 15 de octubre, saltando los 11 días intermedios. Y eso quedó más cercano el calendario gregoriano con respecto al calendario astronómico, ¿no? Kepler, el gran astrónomo Kepler, dice que ahí, con que era el Papa quien lo estableció, los católicos lo asumieron, pero no así los protestantes, que mantuvieron el calendario juliano, ¿no? Y comenta Kepler que los protestantes prefirieron seguir estando en desacuerdo con el Sol más que estar de acuerdo con el Papa. Aunque después, en el siglo XVIII, también el mundo protestante asumió el nuevo calendario gregoriano. ¿Ya? Los problemas de la fugacidad temporal y de cómo asirlo, cómo se nos escapa el tiempo y hay que hacer arreglos para evitar que se nos escape tan rápido, ¿no? Pasemos a otro tema, y es el texto del Evangelio que toma la Iglesia en el domingo de hoy, el último domingo antes del año nuevo, antes de finalizar el año, ¿no? Es el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, y ese texto llevará a que este domingo lo llaman el domingo de la Sagrada Familia, ¿no? De la vida familiar de Jesús con sus padres, ¿no? Y dice el texto, parte así: iban sus padres de Jesús todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Iban desde Nazaret, los 150 kilómetros, hasta, por tanto se demoraban días en llegar en caravana, hasta llegar a Jerusalén. Y dice, cuando tuvo 12 años, Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre a celebrar la fiesta. ¿Ya? Y suben cuando él tenía 12 años. Marcan ahí un gesto por parte de Jesús, elige Lucas, un gesto de el niño pais, dice el texto de pais, el niño, ya el niño que hace un gesto de adultez. ¿Ya? Subieron. Porque, ¿qué ocurre? Que al regresar ellos a casa, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. José, sin saberlo sus padres, hace un gesto de adultez, de libertad. De hecho, la Pascua judía, lo que celebraban al ir a Jerusalén, el Pesaj, era la celebración de la libertad del pueblo con respecto al sometimiento y a la esclavitud en Egipto. La fiesta de la libertad. Y ahí van a Jerusalén a celebrar la Pascua, y Jesús hace un gesto de libertad y se queda sin pedirles permiso a sus padres, con un ejercicio de su libertad, de adultez propia. ¿Ya? Entonces, ahora, cuando se dieron cuenta ellos, los padres, todavía los tratan de niño, se angustiaron y se devolvieron, vieron que no estaba en la caravana, que iba yendo de vuelta a Nazaret, ¿no? Y se devolvieron a Jerusalén a buscarlo, ¿ya? Y al final, después de 3 días de búsqueda angustiada, lo encuentran sentado en el templo, en medio de los maestros de la Torá, dice el texto, preguntándoles y opinando él, ¿ya? Ahí tenemos, está sentado el que marcará la nueva alianza, la liberación de ciertas formas de entender la antigua alianza y sus leyes, representadas por los maestros de la Torá, sentado ahí, marcando la nueva alianza en diálogo, ya, interpelando a los representantes de la antigua alianza. ¿Ya? Una profundización de esa libertad que significaba la Pascua, ¿ya? La libertad con respecto a ciertas formas opresivas de la ley judía anterior, ¿no? La línea profética de la nueva alianza y no de la antigua alianza que somete a la ley a costa a veces de
el trato humano de la gente, ¿no? Deshumanizando a veces, con el riesgo de deshumanizador que tiene la ley, como elaborará toda la tradición de la nueva alianza de Jesús y después de Pablo, ¿no? Y ahí es cuando sus padres, dice, lo vieron, se sorprendieron de verlo ahí, ¿no? Y es cuando su madre le dijo, según el texto, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Pero él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo estar en las cosas de mi padre? ¿Ya? Obviamente esta respuesta recuerda de inmediato el texto del Evangelio más antiguo, el de Marcos, el capítulo 3, el versículo 33, cuando va la madre a buscar a Jesús con sus hermanos, ¿no?, a llevárselo para la casa, porque ha estado Jesús ya enfrentado precisamente al maestro de sinagoga que lo trataba de endemoniado, de Belcebú, ¿no?, y que hacía lo que hacía por posesión demoníaca, ¿no?, estaba confrontándose en forma muy conflictiva con el representante de la Torá, el rabino de la sinagoga, y cuando su madre y su hermano se enteran de ese problema, van a buscarlo para llevárselo para la casa, para evitar el conflicto con el mundo y el poder rabínico, ¿no? Y es cuando llegan y le dicen, está Jesús dentro con sus gente que lo escucha, sentados, según Marcos, ¿no?, y le dicen, oye, está tu madre y tus hermanos que han venido a buscarte, para llevárselo para la casa y guardarlo, ¿no? Tratarlo como niños todavía, como... Y es cuando Jesús le dice, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que lo escuchan, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Los que hacen la voluntad de Dios, esos son mi madre y mis hermanos. Y deja a su mamá con los crespos hechos en la puerta. Una especie de... un gesto de adultez, de rechazo del narcisismo, ¿ya?, y de la protección de la seguridad endogámica al interior de la familia, evitando el riesgo de la alteridad, ¿ya? Es un tema. Aquí tenemos lo mismo. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ejercer mi libertad, ya, superando el narcisismo? ¿Ya? Y claro, la pobre madre, dice, guardaba todo eso en su corazón. No entendieron lo que les decía, pero lo guardaba en su corazón, lo rumiaba, ¿ya? El tema que aparece vinculado a la madre en el mismo Lucas, ¿no?, cuando se encuentra después con el niño recién nacido, ya en el templo, en la salida del templo, con el viejo Simeón, que le dice, mira, este niño será una espada para ti, te hará sufrir, ¿ya? Y marca ese tema de la dolorosa, ¿no?, como el niño no será funcional al narcisismo, hará sufrir. La libertad hace sufrir, ¿ya? Rompe el criterio de la seguridad para evitar el sufrimiento, ¿ya? Y entonces viene que lo culmina el texto diciendo que volvió entonces Jesús, el texto dice, bajó entonces con ellos, catebe, el acento en el bajar, descender con ellos, a Nazaret, el símbolo bajo de un lugar desconocido, ¿no?, que puede salir de bueno de Nazaret, ¿no? Y les estaba sometido, hipotasame nos dice el verbo, ¿no? Les estaba sometido, ¿ya? Y entonces aparece ahí la cotidianidad. Una vez ha hecho el gesto de que lo que vale es la libertad de hacer conscientemente la voluntad de Dios, ¿no?, a los 12 años, un ejercicio de adultez del niño adulto, ¿no?, ya, que sorprendió a sus padres, ¿no?, ya un símbolo de enfrentamiento entre la nueva alianza y la antigua alianza, ¿no?, a los 12 años, dice Lucas. Después volvió a salir la cronología en Lucas, en el capítulo 3, cuando dice que hacia los 30 años Jesús entonces tenía 30 años cuando comenzó su vida pública, que llamamos, ¿no? Y pasaron esos casi 18 años de cotidianidad nazarena. Jesús, que ha descendido con sus padres después del gesto de libertad pascual,
el sometimiento, el asumir, digamos, la cotidianidad, el valor de la cotidianidad cuando es asumido con conciencia libre, no por mera infantilización. Cuando es con conciencia libre, la cotidianidad familiar representada por Nazaret tiene su profundo valor, es teológicamente profunda. La teología de Nazaret es la teología de la cotidianidad de Jesús con sus padres en Nazaret. Y cuando llega un momento en que vuelve a ejercer la libertad, sale de esa cotidianidad nazarena, cuando tenía unos 30 años, dice, y viene la culminación que implicará su muerte, en definitiva, ¿no? Eso es todo el tema de la relación entre la fugacidad temporal y la oportunidad del ejercicio de la libertad, que marca el sentido que tenemos mientras vivimos en el tiempo. Ya, el tiempo como oportunidad y no solo como proceso necesario, fugaz. ¿Ya? Eso es lo que significa el tiempo que termina y que empezará con un nuevo ciclo temporal, el año 2025, que empezará estos días próximos, ¿no? Y quiero aprovechar eso a terminar deseándoles un feliz año nuevo para todos. I a tots els de Barcelona i de Girona també un molt bon any 2025 que començarà aviat. Felicidad para todos y ojalá sea con esa profundidad propia de la libertad. Que estén bien.